el IADE, y conjuntamente con otras agrupaciones hemos venido a convocar al doctor Denis Lazo para el desarrollo del taller de redacción profesionalizante, ¿no? El curso que vamos a desarrollar, o que el doctor Denis va a desarrollar, es un curso de naturaleza teórico y práctico, y que tiene el objetivo de los alumnos que terminen el curso de que puedan redactar textos de tipo descriptivo y que puedas ayudarlo y que pueda ayudarlos a sus actividades profesionales, digamos, de trabajo o personales, ¿no? En tal sentido, estamos muy agradecidos con el doctor Denis Lazo, porque él ha accedido, digamos, a participar con nosotros en el desarrollo de este evento. Permítanme presentarles al doctor Denis Lazo, quien nos va a acompañar durante el proceso del taller, que va a durar un mes. Eh, un segundito, por favor, hay un usuario que se está añadiendo. Muy amable, gracias. Acabo de añadir a un usuario. Muy bien, les estaba comentando entonces que el doctor Denis Lazo es candidato a doctor por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestro en educación, en docencia e investigación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y también es eh, licenciado en la especialidad de literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Aparte de ello, es corrector de estilo de numerosas instituciones privadas y de la editorial Calliope, a las cuales ha publicado numerosos escritos, muy aparte de haber desarrollado los prólogos y revisión de los trabajos de publicación. Muy aparte, también tiene una labor docente como asociado en la Universidad Le Cordon Bleu y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Dicho esto, yo les agradezco a ustedes como participantes que puedan haber estado conjuntamente con nosotros y llevar el evento durante todo el mes para poder luego poder certificarlo si es que ustedes lo desean. Dicho estas palabras, les agradezco mucho su presencia. Yo sé que dentro de poco, como es que la primera clase, se van a ir reuniendo muchas más personas, y creo que puede salir al final una actividad muy, muy interesante, muy bonita, que va a ser colgada después en nuestra página web y en Facebook. Bueno, muchas gracias, Denis. Yo voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a dejar de compartir la pantalla y te voy a dejar la dirección del curso en tus manos. Ok, muchas gracias, Juan, por la oportunidad, y gracias a todos los que están aquí presentes. Este curso tiene una orientación más profesionalizante. Queremos enseñarles a redactar textos de carácter técnico, no tan académicos, pero sí técnicos, que les puede servir para poder desempeñarse o desarrollarse en diferentes áreas, ¿no? Vamos a trabajar con un tipo de informe, que es un informe de hechos y recomendaciones, que es más como una especie de información válida, bien detallada, bien organizada, sobre un evento en particular. Este proceso nos va a servir bastante, porque si hacemos bien un texto de este tipo, les puedo asegurar que pueden hacer diferentes textos de carácter académico y de carácter profesionalizante. Entonces, digamos que hemos elegido este tipo de texto porque es un texto modelo que puede servir para diferentes tipos de cosas. ¿Está bien? En las primeras sesiones que van a ser, digamos, las primeras, porque esto dura 4 semanas y son 2 sesiones por semana. Las primeras 4 sesiones, más o menos, o sea, las 2 primeras semanas, va a ser trabajar con diferentes formas, diferentes técnicas para poder redactar. Y las otras 4 sesiones están orientadas más a una cuestión práctica. O sea, ustedes van a poder trabajar y redactar un texto, ¿no? El cual va a ser revisado por mí. Y a partir de eso vamos a ver qué tal va la redacción, usando todo lo que hemos aprendido. Entonces tiene una parte teórica y una parte netamente práctica.
Y bueno, eso es más que nada lo que vamos a realizar durante este corto curso. ¿Está bien? Además de recordarles, como mencionó Juan, que ahí tienen la inscripción, ¿no? El link para inscribirse, si es que no lo han hecho. Y también bueno, el otro espacio, ¿no? Que era para poder tener el certificado, ¿no? Que hay que hacer un pago. Entonces, te voy a empezar con la explicación. Igual, tienen ahí, creo que abierto la posibilidad de abrir el audio. Entonces pueden abrirlo o mandar algún mensaje si es que tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Está bien? Te voy a compartir pantalla. No sé si se ve la pantalla que estoy compartiendo. ¿Se puede ver? ¿Sí? Entonces, yo quisiera empezar, hablando un poco sobre lo que es la construcción oracional. ¿Está bien? ¿Por qué vamos a hablar de la construcción oracional primero? Porque por diferentes razones, ¿no? Pero la primera y la más fundamental es que la oración, digamos que podemos entenderla como la unidad mínima de explicación. O sea, a partir de eso es que podemos ir trabajando todo lo que vamos a realizar. Si tenemos que adecuarnos, yo creo, la idea sería que nos vayamos adecuando a redactar en oraciones todo lo que vamos a hacer. Entonces, eh, tenemos que aprender a identificar, a diferenciar entre una oración de una frase. También tenemos que aprender a poder desarrollar eh, eh, textos solo usando oraciones. ¿Está bien? Entonces es algo que tenemos que acostumbrarnos para hacer un tipo de lenguaje que nos puedan entender. Ahora, la expresión que estamos potenciando lo que es la expresión escrita. Entonces, la expresión escrita se basa en eso, en podernos comunicar de manera efectiva. Y el primer paso para comunicarnos de forma efectiva es poder escribir todo lo que escribimos, escribirlo en oraciones. ¿Está bien? Entonces, quisiera que me den algún poco de info. ¿Ustedes qué creen que es una oración? ¿Qué dirían que hace que una oración sea una oración? Ujú. Bueno, yo me gustaría participar, ¿no? Sí, Juan. Sí. Sí, Bueno, claro. es la expresión mínima, digamos, de una idea completa, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir diferenciando entre lo que son oraciones y entre lo que son frases. Ambos son enunciados, pero pueden ser diferentes. Entonces, una oración va a tener ciertas características específicas. Puede ser un conjunto de palabras o puede tener una palabra que desarrolla una acción con un sentido completo y que tenga una estructura. Entonces, más que nada, para poder diferenciar entre frases de una oración, podemos ver esta estructura, ¿no? Por ejemplo, una oración tiene verbo principal y tiene aparte sentido completo. Esos son los aspectos que tenemos que detallar en lo que es la oración. ¿Está bien? Mientras que una frase no tiene verbo principal, ni tampoco obviamente va a tener sentido completo. ¿Está bien? Entonces, hay que aprender a diferenciar entre estos y hay que también, para que esto pueda funcionar, entender que el lenguaje va a ser siempre bien dicotómico. O sea, el lenguaje siempre se va a caracterizar por trabajar de esa manera. O sea, de una forma mm, bien contraria. O sea, si hay un principal, va a haber un secundario, subordinado. Si hay un sentido completo, va a haber sentido incompleto. Entonces siempre vamos a trabajar con contrarios, con dicotomías. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, acá tengo este enunciado. Juan está contento, ganó su equipo ayer. Entonces, acá tengo un verbo principal, ¿no? Que es está. Ganó también es un verbo principal. Entonces, esos tenemos verbos principales, como pueden ver. Ahora, en un enunciado más extenso, son dos oraciones, por ejemplo, Juan está contento. Esto se debe a que ganó su equipo ayer. Aquí tenemos verbo principal en esta, un solo verbo principal. Pero en esta otra tenemos dos verbos, se debe, ¿no? Y ganó. Sin embargo, el ganó, a su izquierda está que el que es un elemento que subordina. ¿Está bien? Entonces, para poder entender bien esto, lo que tenemos que ver es que hay verbos principales y verbos subordinados. Un verbo principal es el verbo que a su izquierda,
no tiene ningún elemento que lo subordine. Mientras que un verbo subordinado es un elemento que a su izquierda tiene un elemento que lo subordina. Así de sencillo. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Juan está contento porque ganó su equipo ayer. Entonces aquí tenemos está. Está es un verbo principal porque a su izquierda tiene un elemento que subordina. En cambio, ganó, a su izquierda está el porque. El porque es un elemento que subordina. Ahora, ¿cuáles son estos elementos que subordinan? Ahorita vamos a ver cuáles son. Son palabras en específico. Pero ustedes también pueden identificarlas simplemente por una cuestión de práctica. O sea, no tiene sentido. Si yo les digo, porque ganó su equipo ayer así solo, o si leen esa oración, va a faltarle algo, ¿no? Van a sentir como que no tiene sentido completo. O que yo les diga, mientras estabas comiendo. También como que falta algo, ¿no? Falta un sentido, algo para poder desarrollarlo. ¿Está bien? Entonces, no va a tener sentido completo. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Ahora, tenemos lo que es el sentido completo en sí, que implica que haya coherencia y una correcta sintaxis en la oración. Esas características tenemos que evidenciarlas para también poder decir que es una oración. ¿Está bien? Otro aspecto que quería mencionarles era en relación a los verboides, ¿no? A veces tenemos alguna confusión con los verboides porque parece que fueran verbos, pero no lo son. Entonces ahorita vamos a hablar un poco de eso. Sin embargo, antes quisiera que vean lo de los subordinantes, ¿no? Tienen, por ejemplo, la familia del que es el que, ya, que por, que puesto que, dado que, debido a que, por lo que. La familia del cual, el cual, a cual, o cual, las cuales. El por, mientras, dónde, cuándo, cómo, con, sí, aún, al. Esos son los subordinantes. Ahora, una opción es aprendérselos, ¿no? Es una opción. Y entender que si a su izquierda, si este elemento está, y a la derecha hay un verbo, entonces no vamos a tener un verbo principal, sino tenemos un verbo subordinado. O sea, eso es lo primero que tenemos que notar, ¿no? Lo otro, yo creo, o bueno, lo otro que también tenemos que agregar, aparte de esto, es que si no nos los acordamos, que es una opción, es una posibilidad de no acordárselos, tenemos la posibilidad de entenderlo por el sentido, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, por todo lo malo que ha realizado, si yo lo pongo así, no va a tener mucho sentido, ¿no? Entonces, así podemos identificar los verbos principales y los subordinados. Y recordar que una oración puede tener puede tener un principal y un subordinado, pero sí o sí tiene que tener un principal. Si no tiene un principal y sentido completo, no es una oración, se trata de una frase. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí tendríamos una oración, Juan está contento, y esta, porque ganó su equipo ayer, sería una frase. Y así la juntamos con una coma antes, ahí ya tendríamos una oración. Pero si no, solo tenemos una frase. Eso es algo que tenemos que tener bien en consideración para que no haya ningún tipo de inconveniente. ¿Está bien? Hasta ahí no sé si sienten alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta. ¿Todo está claro? Personalmente sí, pero si podrías de repente ampliar un poco lo de lo que son los verbos subordinados, de repente, y comentabas algo de que cuando, digamos, un verbo subordinado está junto a un verbo que es principal, ya sería una oración, ¿no es cierto? Ajá. Sí, claro. A ver, bueno, lo primero, a ver, déjame usar este espacio aquí, ¿no? Para escribir un poco eso. Lo primero es que ustedes pueden tener, por ejemplo, una idea con un verbo principal y en esa misma oración un verbo subordinado y sería una oración. Por ejemplo, tiene muchos problemas porque su familia es muy complicada. Bueno, acá tenemos el tiene, que es el verbo principal, y tenemos el es, que es un verbo también, es otro verbo, pero este es un verbo subordinado.
¿A qué está subordinado? A este porque que está acá. Y nótese que no tiene que estar necesariamente a la izquierda y al ladito. Puedes saber unas cuantas palabras antes y ahí aparece. Este porque lo que hace es subordinar. Subordina a este es. Y al hacer eso, lo que hace es que genera una jerarquía. Entonces, esto que está aquí es la idea, digamos, lo principal. Y esto que está aquí es lo, digamos, subordinado. Entonces, si está así, por esa estructura que tiene, tenemos esa jerarquización. Lo que pasa es que tenemos palabras que denotan subordinación y palabras que denotan coordinación, o sea, nexos que denotan eso. Tenemos conectores coordinantes, que son, por ejemplo, eh, que lo que hacen es establecer un mismo nivel. Por ejemplo, tenemos por ello, tenemos en primer lugar, ¿no? Tipo de conectores. Entonces, bueno, puedo decir, está muy contento. Por ello, invitó la cena, por ejemplo. Está es verbo principal y invitó es verbo principal. Está separado, el conector es por ello, es lo que vincula esas dos ideas. Sin embargo, ese conector es un conector coordinante, coordina. Hace que está muy contento, invitó las cenas, tenga el mismo nivel, a un mismo nivel de jerarquía. En cambio, lo que hacen los subordinantes es establecer jerarquías. El principal está por encima del subordinado, ¿no? Eso es lo que hace. Entonces, algo que ustedes tienen que recordar siempre es que yo tengo que trabajar con verbos principales, no con verbos subordinados. Puedo trabajar con verbos subordinados, pero si es que antes hay un principal. Entonces, por ejemplo, estos son todos los subordinados que hay, ¿no? Que hemos visto acá. Entonces, por ejemplo, si yo digo, eh, mientras dormías, y si lo dejo así, acá tengo un verbo, pero es un subordinado. Entonces, no es verbo principal, es un verbo subordinado, ¿no? En cambio, si yo digo mientras dormías, fui a comprar café. Ahí ya tiene sentido completo, porque fui sería el verbo principal, no está siendo subordinado por nadie. Entonces, la jerarquía va así, ¿no? Lo principal es fui a comprar café y lo subordinado es dormías. Y está conectado por mientras que subordina. Entonces tenemos que acostumbrarnos, la clave es acostumbrarse a trabajar con verbos principales. Y si agregamos verbos subordinados, recordar que hay que colocar es una coma, no un punto. Muchos optan por colocar un punto, ¿no? Por ejemplo, como en este ejemplo que puse acá, el porque ganó su equipo. No, hay que colocar una coma, por ejemplo, ¿no? Para agregar esa idea dentro del verbo principal. ¿Está bien? No sé si haya quedado claro o alguien tenga alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta. Oh, claro, claro, ¿no? ¿Sí? Bueno, a mí personalmente sí, no sé el resto, no sé el resto cómo opina. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. ¿Todo O sea, claro? perdona, aprovecho, es decir, eh, nunca olvidar de colocar el verbo en las palabras que utilicemos dentro de nuestras oraciones, el verbo principal me refiero, dentro de nuestras redacciones, porque si utilizamos solamente frases, o sea, con verbos subordinados, digamos, no tiene la suficiente, digamos, firmeza en lo que se está planteando. ¿Es correcto? Así es. Porque ya nos da por el mismo sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo digo una oración sin sentido completo, ¿ya? Tipo, porque tú nunca me has comprendido. Tenemos el porque, que es un elemento que subordina,
y tenemos el has comprendido, que es el subordinado. Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta que falta, ¿no? O sea, solito se siente, ¿no? Se siente como que no tiene sentido, porque tú nunca me has comprendido. ¿Qué cosa? ¿No? En cambio es diferente que yo diga, me siento así, porque tú nunca me has comprendido. Y eso se da porque aquí ya tenemos un verbo principal, que es siento, y una idea principal, que es me siento así. ¿Está bien? Entonces, eso hay que tener en consideración. ¿Está bien? Entonces, Perfecto. genial. Entonces, lo otro que quería mostrarles, quería que trabajemos, es un poco lo que es o sea, la idea de la clase de hoy, que es la primera y como es introductoria, es, digamos, ver lo más elemental, es recordar que tenemos que trabajar sí o sí con oraciones, ¿no? Entonces, el primer paso es poder identificar, diferenciar entre un verbo principal y un verbo subordinado, identificar entre una oración y una frase. Lo otro necesario para identificar entre una oración y una frase es poder diferenciar algo muy común que son los verboides. Por ejemplo, hay algunas palabras, como por ejemplo androide, asteroide, ovoide, trapezoide, ¿no? Son palabras que terminan en oide, igual que verboide. Entonces nos pueden servir para poder saber qué es un verboide. Por ejemplo, un androide viene de andro, de persona, ¿no? Y el oide es de parecido a. Entonces son seres parecidos a las personas, pero que no son personas, ¿no? Un asteroide es parecido a un astro, pero no lo es. Un ovoide es algo con una forma de huevo, pero que no es un huevo. Igual con el trapezoide, ¿no? Entonces un verboide parece ser un verbo, pero en realidad no es un verbo. ¿Está bien? ¿Y por qué no es un verbo? Porque no se conjuga, no tiene tiempo, número de persona. Entonces tenemos tres tipos de verboides, que son muy escurridizos, por así decirlo. A veces parece que son oraciones, pero no lo son frases. Tenemos los infinitivos, que son los que terminan en ar, er, ir, los participios, que acaban en ado, ido, y excepciones otocho. Cuando hablamos de esto, puede ser, por ejemplo, poniéndolo un poco más en lo que es yendo al grano, tenemos, por ejemplo, digamos, de canto, ¿no? Sería cantar, ¿no? De cantado también, ¿no? Este, ¿no? Eh, y tenemos otocho que son excepciones, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, no se estila mucho, ya se acepta, ya está aceptado, pero no se estila, por ejemplo, decir mucho imprimido, ¿no? Se dice impreso. O asido, se dice hecho. O rompido, se dice roto. No son excepciones. Y en gerundio tenemos lo que cae en ando, yendo, yendo, ¿no? Por ejemplo, cantando, sufriendo, viviendo, riendo, ¿no? Algo así. ¿Está bien? Entonces, hay que saber diferenciar, hay que saber que estos verboides a veces se pueden usar en una oración y a veces no. ¿Está bien? Eso quisiera explicarles un poco ahorita, qué es lo que pueden ver aquí, ¿no? Hay usos correctos del verboide y usos incorrectos del verboide. Los usos correctos tienen que ver con la perífrasis verbal. Eh, un primer uso correcto. Perífrasis verbal es cuando tú juntas un verbo con un verboide, y es una misma acción. Por ejemplo, él está cantando muy fuerte. Él va a contar todos sus secretos. Él ha violado todos sus derechos. Entonces ahí tenemos un verbo, por ejemplo, está, y un verboide cantando. Un verbo está y un verboide contar. Un verbo ha y un verboide violado, ¿no? Entonces, tenemos ahí un ejemplo ¿no? de esta perífrasis verbal. Sin embargo, cuando sea una perífrasis verbal, ustedes tienen que recordar que no es que automáticamente todas las perífrasis verbales sean oraciones. No, solamente se convierte tiene la misma estructura como si fuera un verbo. Entonces, está cantando, por ejemplo, es como un verbo. Entonces, si yo le pongo un subordinante a la izquierda, ya deja de ser un verbo principal y ya deja de ser una oración. Por ejemplo, si yo digo, mientras está cantando muy fuerte, o siente que está cantando muy fuerte, por ejemplo. Ese que está cantando ya no es verbo principal, es un verbo subordinado. ¿Está bien? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, otro uso correcto es cuando tenemos dos acciones al mismo tiempo. Por
Por ejemplo, él cocina cantando, él corre escuchando. O sea, son dos acciones diferentes, porque mientras cocina, canta, mientras escucha música, corre, pero que están juntas. Ese uso al mismo tiempo también es correcto. Y un último uso correcto del verboide es cuando este, el verboide es causa de la acción, o sea, como un verbo principal. O sea, como si fuera el porqué. Lograron la nota más alta como estudiando toda la noche. O sea, la causa es que estudiaron y la consecuencia es que lograron la nota más alta. Cuando ocurre ese fenómeno de causalidad, en el que lo que está con el verboide es una causa, ahí se trata, pues ahí estamos ante un uso correcto del verboide. ¿Está bien? Entonces esos son los usos correctos del verboide. Ahora, los usos incorrectos del verboide son los siguientes. La primera es el verboide como adjetivo. Ahora, este es un error que se da más en oralidad, y no es muy común tampoco, pero sí de vez en cuando. No se producen textos escritos, ¿no? Dice, bueno, la camisa quedándote linda, ¿no? Ese es un tipo de error en el uso incorrecto del verboide. El otro es el verboide como consecuencia. Es cuando dice, por ejemplo, viene a visitar todas las noches generando incomodidad en la familia. Ahí tienen el verboide generando, incomodidad en la familia, generando incomodidad en la familia es una consecuencia. Y la causa es viene a visitar todas las noches. Entonces, cuando es ese fenómeno que funciona como consecuencia, ahí tenemos un verboide como consecuencia que está mal usado. Hay que tratar de evitarlo a toda costa. Entonces, esos son los aspectos más importantes en el uso del verboide, y también eso es lo más importante en relación a lo que es la construcción oracional. Si manejamos bien esta estructura, si manejamos bien estas ideas, no va a haber ningún tipo de problema ni inconveniente para poder hacer nuestros textos. ¿Está bien? No sé si hasta ahí alguien tenga algún tipo de duda o consulta o pregunta. Eh, yo sí quería hacer una consulta. O sea, la confusión en la escritura, estoy suponiendo que está implicada en relación a los verboides, ¿no? Lo que pasa es que cuando utilizamos un verbo y un verboide, ahí, bueno, con el mal uso que nos has explicado, es, digamos, que le quita peso o le quita un poco de referencia a la oración que estamos planteando, ¿no? Sí, es que pasa que es muy común que usemos el verboide de consecuencia, por ejemplo. Entonces colocamos verboides de consecuencia a full, y lo que genera es un alargamiento alargamos la oración. Entonces tenemos varias oraciones, un montón de oraciones, y todas son de consecuencia, y todas generan un problema en la idea, en lo que yo quiero trabajar. Entonces este tipo de error tenemos que tratar de erradicarlo. Es muy común, es un error muy común. Es decir, es redundar, ¿no? Redundar, digamos, en la información, ¿no? Redundar, y a Ampliar, veces es ampliarla. ampliarla y vernos tentados a hacer esto. Por ejemplo, déjame compartir pantalla. Es muy común que ocurra esto. Te comparto. Es muy común que, por ejemplo, yo diga lo siguiente, tipo, eh, se acercó peligrosamente, generando mucho temor en Carla, por poner un, causando que ella vaya a, que ella grite y pida ayuda a sus vecinos, produciendo que ellos reaccionen y se peleen con el intruso, resultando que él en realidad era su tío que estaba visitando. Ahí tenemos usos incorrectos del verboide, ¿no? Y podemos ver cómo bueno, para que estaba de visita, mejor para no confundirlos. Tenemos generando, ahí hay uno,
tenemos causando, ahí hay otro, tenemos tenemos produciendo y tenemos resultando. Tenemos varios verboides de consecuencia. Ahora, estos 4 verboides de consecuencia, uno diría es una oración, y está bien, porque tienen verbo principal, el verbo principal se acercó, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Pero, miren cómo está todo alargado, ¿no? Y aparte que dificulta un poco la lectura, confunde, ¿no? Entonces, la estructura debe haber sido trabajar con otro tipo de construcción oracional. Por ejemplo, el verboide de consecuencia, evitarlo por completo y hacer oraciones cortas. Por ejemplo, se acercó peligrosamente, coma, lo cual generó mucho temor en Carla. Ahí puede ser una oración, por ejemplo, ¿no? Tiene sentido completo, tiene un conector que subordina, que es lo cual, y tiene un verbo secundario, que es generó. ¿Está bien? De ahí puedo cortar la oración y colocar un referente. Punto, esto causó, ¿no? Y todo lo demás que ella grite, acá sería, si estuviera mal sería pidiendo ayuda a sus vecinos, ¿no? Esto causó que ella grite. Y, no sé, ante esto, ¿no?, pidió ayuda a sus vecinos. Entonces acá tengo otra oración. ¿Se dan cuenta? Con esto, que es un referente, y causó, que es el verbo principal, y tengo un verbo principal, tengo un subordinante que sería el que, y tengo un verbo subordinado que sería grite. Ante esto pidió ayuda, y es un coordinante. Entonces pidió ayuda, pidió, está en un verbo principal. Entonces sería, ¿no?, como acá. Podría acá, por ejemplo, por ello, ellos reaccionaron y se pelearon con el intruso. Esto resultó, acá puedo usar un conector de contraste, ¿no?, porque se da un contraste. Sin embargo, resultó que él en realidad era su tío que estaba de visita. Entonces pueden ver acá que pongo también acá un conector que coordina, y acá tengo reaccionaron, que es un verbo principal, pelearon, que es otro verbo principal porque el i también es un coordinante, y resultó también es un verbo principal. Acá tenemos que es un subordinante, y era, que es el verbo subordinado. Entonces pueden notar, y bueno, que estaba, también el que sería quién mejor, sería más pertinente. Y acá estaba, que sería el verbo subordinado. Entonces pueden notar, ¿no?, cómo ha cambiado la oración y cómo ahora tiene más sentido. Claro, es poco probable que ustedes usen tantos verboides de consecuencia en una oración, pero sí puede que usen 2, 3, y pueden ver cómo puede perjudicar el sentido y cómo se puede hacer algo más complejo. Como pueden ver, aquí hemos tenido que usar conectores de consecuencia, inclusive conectores de causa, y también conectores especialmente por ejemplo, de contraste, ¿no?, sin embargo. Entonces la cosa se complejiza un poco más cuando quieres una buena redacción sin usar verboides. A veces vamos por el camino más sencillo, que es usar verboides, pero no se entiende bien, o no siempre se va a entender bien. ¿Está bien? Entonces más o menos sobre eso me referí. No sé si hay alguna duda, alguna consulta hasta ahí. Solamente una consulta. ¿Podríamos ver la parte superior de los verboides más, los de consecuencia,
quería darle una, este, cuando mostraba los verboides más usados. ¿Los verboides más usados? Sí, no, está bien. Que creo que lo pusiste arriba o no. No, está bien ahí. Porque Como los más activo, usados, estos son está bien. los subordinantes, ¿no? Lo que hay No, acá. sí, lo vi. La parte de abajo era. Claro, estos son los tipos, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí, hay los tipos, usos exacto. correctos del Como, verboide y los usos incorrectos, ¿no? Más que nada claro, tiene que tener cuidado con el verboide como consecuencia. Es ese verboide donde más tiene que tener cuidado. peligroso, ¿no? Ujú. Y cuando tengan esa situación, como esta, por ejemplo, tienen varias opciones, ¿no? O sea, que son las que decimos hace un rato, ¿no? Una opción es colocar un subordinante, lo cual genera, ¿no? Ya, Un subordinante y de ahí un verbo subordinado. Es una opción. perfecto. Otra opción es colocar un, un referente. Esto, por ejemplo, ¿no? Genera incomodidad. Un referente y de ahí un verbo principal. Y cortan la oración en dos. Es otra opción válida. Y finalmente otra opción también es colocar un coordinante. Entonces, por ello se genera coordinante, ¿no? Con vector de consecuencia, generalmente va a ser, y de ahí un verbo principal. ¿Está bien? Esas son las opciones que uno puede hacer para evitar este error que pueden ver aquí. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro? Sí, por mi parte sí, no sé. Yo quisiera que hagamos un pequeño ejercicio para ver si esto se entendió por completo. ¿Está bien? Entonces, quisiera que desde sus computadoras, sus celulares, donde estén ustedes, ingresen a una página, vamos a hacer un pequeño juego que se llama Kahoot. Acá hay un kahoot.it. Ahí ingresen, ahí le he puesto el link, ahí he puesto eso copian y péguenlo en Google y les va a llevar a, a que pongan un código, ¿ya? Voy a crear podríamos hacerlo en vivo, pero generalmente si hacemos eso, lamentablemente va a generar un problema, porque lamentablemente por esto del internet se lajea, entonces puede que algunos respondan más tarde que otros, así que lo vamos a poner más como para resolver de manera autónoma, ¿está bien? Entonces voy a empezar uno, y ahorita les voy a dar el código para que puedan entrar. Lo voy a poner como, dame un segundo, por favor, mientras lo cargo. Mientras, si alguien tiene alguna duda o alguna consulta, me hace saber. A ver, vamos a tenerlo hoy día. Vamos a hacerlo. Yo lo estoy creando. Tengo que crearlo ahorita mismo, ¿no? Entonces, acá está el link. Se los voy a pasar para que puedan ingresar ahorita. Ahí está. Entonces, si ustedes ingresan, voy a mostrarles cómo funcionaría compartiendo pantalla. Está bien. Ahí está. Entonces, si ustedes entran,
van a encontrar esto, le va a salir algo así, ¿ven? Y ponen un nickname, pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿no? Si quieren poner su Ahí. nombre, si quieren poner cualquier cosa. Entonces ponen OK Go y de ahí de frente ya van a empezar a salir las preguntas. Va a correr un tiempo, como pueden ver aquí, y debe salir, ¿no? ¿Cuál no es oración? Entonces ahí va a salir 30 segundos para que respondan a esta pregunta. ¿Cuál de estas 4 opciones no es oración? A ver, claro, claro. Entonces aquí igual pueden ir resolviéndolo ustedes sin necesidad de estar conectados al juego. Y viendo cuál les salió, si les salió o no les salió. ¿Cuál de las siguientes no es oración? Tienen 4 opciones ahí en la pantalla. Elijan la que consideren que no es oración. ¿Está bien? De esas 4, 3 sí son oraciones, pero una no es oración. Marquen la que no es oración. Te quedan 5 segundos. Entonces, tenemos estas opciones, ¿no? ¿Cuál no era oración? Tiene tus ojos, tienes verbo principal. Entonces es oración. Ven, tiene verbo principal. Ven es un verbo principal, tiene sentido completo. Si yo digo ven, me vas a entender. Quizás no me hagas caso, pero sí vas a saber que te estoy pidiendo que vengas, ¿no? Porque estás ocupado, esa sería la opción correcta, porque tienen el porque que subordina a estás ocupado. Estás ocupado no verbo principal. Y el último verbo era cuando llora lo apoyo, tienen el cuando que subordina a llora, pero no subordina a apoyo. Entonces el verbo principal sería apoyo. Acá tienen una oración con sentido completo. ¿Está bien? Vamos a ver la siguiente, a ver qué tal. ¿Cuál es oración? Aquí tenemos 4 opciones. De las 4, 3 no son oraciones, una es oración. Marquen la que consideren que es oración. A ver. Entonces, que no me digas qué hacer. Acá tienen un que subordina digas, y otro que subordina hacer. Ahí no tiene ningún verbo principal, son subordinados. Ocasionándome alegría es un verboide ocasionando, entonces no es una oración. Producto de mi necesidad, ahí tienen producto, ¿no? De producir, sotocho. Tampoco es oración, es un verboide. Como no está, se asusta. El cómo subordina está y verbo principal es se asusta. Tienen una oración con sentido completo. ¿Está bien? A ver, vamos con la siguiente. Dice, ¿cuál es participio? De estas 4 opciones, ¿cuál es participio? ¿Y cuál es un participio correcto para un contexto académico? Entonces tenemos perros, son sustantivo, ocasionando, ando, yendo, es un gerundio, imprimido e impreso son participios, pero en un contexto académico es más adecuado usar impreso, ¿verdad? Ahí tenemos. Vamos a la que viene, la pregunta 4 dice, ¿cuál oración tiene subordinantes? O sea, la que tienen que marcar ustedes tiene que ser oración en primer lugar, y en segundo lugar tiene que tener subordinantes. A partir de lo que he visto hoy día. Ya. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, viene todos los días, tiene verbo principal, es una oración, pero no tiene subordinantes. Quien no te avisa tiene un subordinante, que es quién, pero no tiene verbo principal y no es oración. Acá es su papá, pero no se hablan. El pero no es un subordinante, es un coordinante. La opción correcta es quiere que le compre un carro.
quiere, verbo principal, compra, verbo secundario, subordinado, subordinante, el qué. ¿Está bien? Ahora vamos a la que viene, que es, ¿cuántos verbos hay en esta oración? Tiene que visitarme porque tengo que contarle algo importante. En esa oración tiene que visitarme porque tengo que contarle algo importante. Hay que identificar la cantidad de verbos que hay. Entonces ya tenemos acá no importa que sean principales o secundarios, es que sean verbos, ¿no? Entonces el tiene es uno, visitarme no es verbo porque es visitar, ¿no? Es un infinitivo. Porque tengo es otro verbo, que contarle es igualito a algo importante. Entonces la opción correcta era la amarillita 2. ¿Está bien? Y vamos a la última pregunta, que es ¿cuántos verbos principales hay? En este caso sí es que sean verbos, solamente verbos principales. Cuando pienso en ti, siento que todo irá bien, pero no estás. Ya, entonces aquí tenemos, cuando pienso en ti, ese cuando subordina pienso. Ese siento que todo irá bien, siento es verbo principal, ahí va uno. El que subordina a irá, así que seguimos con uno. Pero no estás, ese pero no es subordinante, es coordinante, así que estás también sería verbo principal, entonces serían dos opciones. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí tenemos el podio, pero bueno, en este caso no veo gente, ¿no? Pero bueno, esas serían las respuestas, ¿no? Eh, y bueno, eso era lo que quería mostrarles por el día de hoy. La idea es que para la clase entrante se puede explicar lo que es uso de conectores, que es la segunda parte importante para poder hacer nuestros textos, cómo conectar las ideas, y después pasar a explicar cosas más técnicas como ortografía, puntuación, ese tipo de cosas, y de ahí en la tercera semana, tercera y cuarta semana, hacer un texto de recomendaciones, ¿no? Un informe, para que, y poder revisarlo aquí en clases, y así tener una idea, ¿no? De cómo está nuestra redacción. Pero eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta antes de cerrar. ¿Sí? ¿Alguna No, yo pregunta? creo que es correcto. Más bien te agradezco, Denis. No, no hay ningún problema. Un gusto para mí por estar hoy con ustedes. Solamente aprovecho para al resto del público decirle que pueden revisar la grabación a partir de mañana, ¿no? Para poder ir practicando y la próxima reunión que sería el día miércoles, igual de 7 a 8 y media, Ujú. entonces invitarlos para que puedan participar, ¿no? Sí. Y cómo se llama y que sus asistencias son importantes para poder mantener ¿no? Para que el taller se vaya realizando. Ujú. Bien, muchas gracias, realmente, muy interesante. Gracias. Qué bueno que les haya gustado. Entonces ya nos veríamos la próxima semana el miércoles. ¿Está bien? Hasta luego. Gracias. A Cuídense. usted, buenas tardes. Chao, chao. Hasta luego, Juan. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.